Buenos días, tardes y noches, independientemente del horario que nos estén mirando. El día de hoy vamos a ver lo que es una pequeña retroalimentación de Excel, trabajando con lo que son los datos, ordenar, filtrar y eliminar duplicados. Entraremos también a lo que es la parte de insertar funciones, matemáticas, estadísticas y lógicas, insertar gráficos, tablas dinámicas y gráficos dinámicos específicamente. Ya, en primer lugar, vamos a ver lo que es la sección de datos. Nosotros cuando trabajamos con un conjunto de datos, cuando trabajamos con un conjunto de datos, tenemos en cuenta lo siguiente. Un conjunto de datos en una base de datos va a estar conformada por un sinnúmero de registros. Puede ser 10, cientos, miles de registros. Pero primero, antes que nada, ¿qué es un registro? Un registro prácticamente es una fila de datos, ¿sí? Un registro es una fila de datos específicamente. ¿Qué es un registro duplicado? Como nosotros habíamos dicho que un registro es una fila de datos, un registro duplicado o una fila duplicada específicamente es prácticamente que todos los datos, que todos los datos sean iguales, ¿sí? La primera sección que vamos a ver en este momento es cómo eliminar esos duplicados, que por defecto viene con la configuración de que para poder eliminar duplicados tiene que parecerse en este caso todos los datos del registro, ¿sí? Nosotros normalmente tenemos un código que nos permite diferenciar la mayoría de elementos. Ejemplo, en las personas, en la cédula, el documento de identificación específicamente. Pero en este caso hay veces que los parámetros o en este caso el código puede estar repetido, pero lo que son los datos no, sino que son datos diferentes. Es decir, que ahí yo he tenido algún problema al momento de insertar lo que son los registros. Entonces, para poder eliminar los duplicados, nosotros vamos a utilizar el menú de datos, ¿sí? El menú de datos. El menú de datos, que es este de aquí, menú de datos. Y nos vamos a la sección que dice herramienta de datos, ¿sí? Herramientas de datos. Esta sección y vamos a la opción que dice quitar duplicados. Por defecto hay veces que a ustedes solamente les va a aparecer el icono, ¿sí? El icono de aquí. El icono de aquí. Hay otros que directamente les va a aparecer quitar duplicados. Entonces, para poder quitar lo que son los duplicados, yo necesito seleccionar, todos los datos, incluidos lo que son los encabezados de columna, que son los datos que yo voy a ubicar, ¿sí? Entonces, selecciono todos los datos. Recordemos que tenemos un solo registro duplicado, que sería el primer código que tenemos aquí específicamente. Y vamos a seleccionar quitar duplicados, ¿ya? Por defecto me van a salir los nombres de los encabezados de la columna: código, cédula, nombre y apellidos, que son las columnas que yo tengo en este momento. A ver, ¿para qué sirve esta ventanita de aquí específicamente? Me permite seleccionar, seleccionar los parámetros que quiero que coincidan para poderse eliminar. Es decir, que para poder eliminar el duplicado tiene que aparecerse. O sea, tiene que ser igual el código, la cédula, los nombres y apellidos. ¿Qué hubiese pasado si yo solamente hubiese hecho una eliminación por código? Entonces yo solamente dejo seleccionado código. Quiere decir que si solamente se parecen, o sea, es igual el código, eliminará toda la fila, todo el registro, ¿sí? Entonces, por defecto, normalmente se utiliza todas las opciones para que no haya ningún problema. ¿Por qué? Porque hay veces que cometemos ese error de escribir el mismo código, pero los datos son distintos. Entonces, para poder eliminar duplicado, todos los registros, todos los datos del registro deben ser iguales, ¿sí? Aceptar. Dice, 2 valores duplicados, en este caso encontrados y quitados. 10 valores únicos permanecen. Listo. Entonces,
dice que tenía dos valores duplicados. ¿Cuáles eran esos dos valores duplicados? El 3, que sería el registro 3, y el registro 1, ¿sí? Entonces, otra vez, seleccionamos, quitar duplicados, me dice dos valores encontrados y quitados. Ya. ¿Cómo se desarrolla esta opción? Esta opción lo que hace es lo siguiente. El primer registro que encontró, de que se repite, ese va a permanecer. Y los siguientes se eliminarán. Es decir, si se repite este P003 con sus mismos nombres y los mismos apellidos y la misma cédula, los demás se eliminarán. No quiere decir que se eliminarán todos, sino que simplemente el primero permanece y los demás se van. Eso es lo que utilizará con los demás registros que tenemos aquí. Listo. Ya tenemos entonces en cómo se utiliza lo que es la parte de eliminar duplicados, ¿sí? Vamos a la siguiente parte, que son ordenar lo que son los datos, ¿ya? Para poder ordenar lo que son los datos tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Los datos normalmente pueden ser ordenados así tal y como están, registros simplemente con algún formato y no convertidos en tabla, o convertidos directamente en tabla. Entonces, para poder insertar lo que es ordenar lo que son los datos, menciono, para poder ordenar lo que son los datos, siempre tengo que seleccionar los datos. Si fuese una tabla, ya no necesitaría seleccionar todo, solamente estar dentro y automáticamente se ordena. Entonces, selecciono lo que son los datos, voy a la sección, recordemos que estamos utilizando la sección de datos, ordenar y filtrar. Si vemos, seleccionamos la opción de ordenar y por defecto tenemos otra ventanita adicional. A ver, explicamos fácilmente esta sección, ¿ya? Esta sección simplemente se divide en tres partes. Columna, en este caso ordenar por, ordenar según y criterios de ordenación, ¿sí? Ordenar por me va a permitir ordenar por cuál columna, o sea, por cuál específicamente, digamos, yo quiero ordenar por nombres, yo quiero ordenar por apellidos, yo quiero ordenar por códigos, ¿sí? Yo selecciono la columna con la que deseo ordenar, en este caso voy a dejar por código. Ordenar según valores, en este caso siempre vamos a utilizar valores a menos que nosotros vayamos a ordenar utilizando colores ya sea de la celda o colores del texto, ¿ya? O fuente. Aquí tenemos igualmente los métodos de ordenación. Por defecto, si yo quiero ordenar mediante valores, ya sea alfabéticos, numéricos y de fecha, yo siempre voy a utilizar valores. Recordemos, automáticamente, dependiendo de qué celda o qué columna yo seleccione, el criterio de ordenación se va a actualizar automáticamente. ¿Qué quiere decir actualizar automáticamente? Que hay, en este caso, códigos alfanuméricos que voy a utilizar de la A hasta la Z y de la Z hasta la A. ¿Qué pasaría si yo pusiese cédula, que son puros valores numéricos? Comenzará del menor al mayor y del mayor al menor, ¿sí? ¿Qué pasaría si utilizara campos de fecha? Que en este caso no lo tengo, me saldría del más actual al más antiguo. Entonces, por el momento yo quiero ordenar por código o por nombres, desde la A hasta la Z. ¿Listo? Que ya tendría específicamente ordenado desde la A hasta la Z. Ya. Para poder explicar un poquito mejor, tengan en cuenta que el ordenamiento viene caracterizado de la siguiente manera. Tenemos dos tipos de ordenamiento: ascendente y descendente. ¿Sí? Descendente. Ese ascendente y ese descendente va a haber tanto para números, menciono para números, para textos o letras y para fechas, ¿sí? Números, textos y fechas. Textos, recuerden que es alfabético, ¿ya? Ascendente y descendente. Si fuese de los números, ascendente sería del menor al mayor. Descendente sería del mayor
al menor. ¿Sí? En textos, comenzamos desde la A hasta la Z y descendente de la Z hasta la A. Y en fechas, ascendente del antiguo al más actual y del actual al más antiguo. ¿Sí? Esos son los criterios de ordenamiento al momento de trabajar con lo que son el orden, ordenar, la sección de ordenar. Ascendente, descendente, números, textos y fechas, ¿sí? Números, textos y fechas, ¿ya? Esos son los criterios de ordenación y específicamente son los que podemos utilizar. ¿Listo? Entonces, para poder ordenar, podemos utilizar esto de aquí, ¿sí? Listo. Eso sería todo de cómo es la parte de ordenar. Ya, cabe recalcar que yo solamente puedo utilizar un criterio de ordenamiento a la vez. Esto quiere decir, si yo ordeno por un código y yo después quiero ordenar por algo, automáticamente siempre va a permanecer el último orden que yo hice, ya que no estoy filtrando, simplemente estoy ordenando. Listo. Vamos a la siguiente sección, que sería la sección de filtrar, ¿ya? A ver, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Para poder filtrar lo que son los datos, podemos hacerlo con datos normales sin haber sido tabla y podemos hacerlo al momento de crear una tabla, ¿sí? Al momento de crear una tabla de esta manera, que tenemos la opción de filtro. Pero en este momento yo no quiero crear ninguna tabla. Así que para poder utilizar o filtrar lo que son los datos, yo simplemente voy a seleccionar los encabezados. Y recuerda que estamos utilizando el menú de datos, datos, filtro. ¿Sí? Ya. Aquí tienen que tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros tenemos valores debajo de esta parte de aquí, ¿sí? Valores de esta parte de aquí, recomendemos dejar espacios en blanco antes de seguir utilizando más tablas o algo adicional, ya que puede que eso se tome dentro de la tabla específicamente, ¿ya? Dentro de los registros, dentro del filtro específicamente. Listo. Entonces, tenemos en cuenta lo siguiente. Cuando fuimos al menú de datos, a la sección de filtro, automáticamente se añade este botón de filtro que me va a permitir realizar 4 parámetros. Bueno, son varios parámetros específicamente que son lo que es la parte de ordenar, menciono, de ordenar de ascendente y descendentemente, dependiendo del código. Recordemos, A, Z, Z a la del mayor al menor, del menor al mayor, ¿sí? De esa manera. El primer criterio es ordenar, ¿sí? El segundo es ordenar por color, que me permite específicamente, hagamos de cuenta que yo hubiese puesto unos colores en algún lado, ¿sí? Acá de color amarillo, acá de color verde, acá de color rojo. Y lo demás lo dejo sin color. Si yo quiero ordenar por color, yo vengo directamente, selecciono el color, ¿sí? Ese color que yo seleccione se pondrá primero y lo demás será aleatorio. En el caso que ustedes quieran ubicar con los colores al orden o su criterio que ustedes necesiten, por ejemplo, yo quiero poner primero el rojo, ¿ya? Automáticamente se pone primero el rojo, después se pone el que no tiene color, después el amarillo y después el verde. Pero, ¿qué pasaría si yo quisiese un orden específico? Primero el verde, después el amarillo, después el rojo y después los que no tienen. Yo utilizo la opción que dice orden personalizado. Automáticamente me saldrá lo mismo que vimos a la parte de ordenar, solamente que ahora ya no saldrá valores, sino que saldrá colores de celda, ¿sí? Lo primero que yo quiero ordenar es el color verde, entonces yo quiero primero el color verde en la parte superior. Listo. Si queremos agregar otro criterio, en este caso que le siga, tenemos aquí donde dice agregar nivel, eliminar nivel y copiar nivel, ¿sí? Agregamos un nivel, el mismo código, colores de celda y que siga el amarillo, ¿sí? Después el mismo código, color de celda y que siga el
rojo. Y de ahí lo que sigan específicamente. Ya no me interesa lo demás. Pongamos aceptar y automáticamente se va a ordenar. ¿Sí? Se va a ordenar. Listo. El tercer criterio de ordenar, bueno, el tercer criterio de lo que es la parte de los filtros ya no va a ser ordenar ni ordenar por color, sino que tenemos el filtrar por color. El filtro, en este caso menciono, el filtro me permite mostrar o eliminar, bueno, no eliminar, sino ocultar los datos que yo no necesito y mostrarme los datos que necesito. En este caso, los filtros específicamente, si yo selecciono algún color específicamente, ejemplo, quiero filtrar verde, solamente me va a mostrar los registros que tengan verde, ¿sí? Los registros que tengan verde. Lo mismo, solamente quiero los rojos, solo los rojos, específicamente. Ahora, tenemos los filtros de, en este caso, en mi caso sale texto. Tenemos filtro de texto, tenemos filtro de número y filtro de fecha. Menciono filtro de número y filtro de fecha. Los filtros de me permiten especificar algo, bueno, algo más dentro, más un poquito más representativo. Ejemplo, los códigos, quiero mostrar solo los códigos que sean igual a tal cosa. Quiero el código que no sea igual a este. Quiero el código que comience por, digamos, por Q. Quiero los códigos que terminen con 10. Quiero los códigos que contienen un 25. Cosas así por el estilo. Los números lo mismo. Quiero números mayores a tal, menores, iguales, diferentes, entre uno y otro y así sucesivamente. Y las fechas. Quiero las fechas de esta semana, el mes pasado, entre esta fecha y esta fecha, y así sucesivamente. ¿Sí? Me permite filtrar lo que son los datos, mostrar solamente los datos que yo necesito. Y por último, y no menos importante, es la búsqueda de datos. En este caso, aquí se nos hace más fácil buscar lo que son los datos. Por ejemplo, quiero buscar el código P0010 o P010 específicamente y automáticamente solo muestro ese valor. Listo. Entonces, esto sería con respecto a la sección de datos. Listo. En la siguiente parte vamos a comenzar con lo que es la parte de funciones matemáticas, estadísticas y lógica.